compartiendo, hay una palabrica que Dios ha golpeado mi corazón esta mañana, y eso me habla de la visita de los ángeles que visita al sobrino de Lot en Sodoma y Gomorra. Y vemos que los ángeles visitan a Lot, ¿vale? Capítulo 19 de Génesis se encuentra la historia. Y sabemos que Cristo, hermanos míos, no acompaña a los ángeles ni si no hubiérase sentido en casa y en el hogar de un descarriado mundano. Por eso que el libro de los Segunda de Pedro indica que Lot era salvo, porque Lot era salvo, ¿vale? Pero Lot tenía con el Señor, tenía unión con el Señor, pero no comunión. Lot tenía, escucha bien esto, Lot tenía unión, pero no comunión. La calidad de un hijo de Dios tiene que tener las dos cosas, la unión y la comunión. Y Lot no tenía el compañerismo de Cristo, pero fue salvo porque tenía unión, pertenecía al cuerpo de Cristo. Por eso se salvó, fue salvo, así como el fuego. Porque el libro de Corintios 1, capítulo 3, 14 y 15 dice que Lot había perdido su tienda porque en este tiempo vivía en una casa. Y no se menciona el altar de Dios. Y dice la palabra que era de noche cuando llegaron los ángeles, y la mayoría de los hechos del capítulo que ocurre de noche, Lot no andaba en la luz. Lot no andaba en la luz. No solo que el mundano, Lot había perdido su tienda, el altar, la comunión con Dios, sino también que había perdido sus normas espirituales y se atrevió al decir que sus hijos solteras salieron en la calle para satisfacer el lujo, pero Lot también había perdido su testimonio delante de su familia. Lot había perdido su testimonio, hermanos míos, y eso viene a ver que los ángeles venían a Sodoma. Lot convence a los visitantes angélicos a que se quedaba con él. Pero llegaba esos dos ángeles a la caída de la tarde, casi la noche, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolo a Lot, se levantó y lo recibió, y se inclinó hacia el suelo, y dijo: ahora, mi señor, os ruego que vengáis en mi casa, que vuestra sierva suba a lavar los pies, y por la mañana os levantaréis y seguiré vuestro camino. Venid a descansar en mi casa. Y ellos respondieron: no, en la calle no podemos, nos quedemos en la calle esta noche. Mas muchos fueron con él y entraron en su casa. Y hizo un banquete, cogió panes sin levadura y se lo comieron. Ahí estaba, hermano, sentado en la puerta de Sodoma. Había una progresión de compromiso espiritual en la vida de Lot. Lot empezó viendo hacia Sodoma. Luego puso sus tiendas más cerca de Sodoma. Luego vivía en Sodoma. Luego perdió todo. Ahora se sienta en la puerta de Sodoma, indicando que era un líder y ha perdido todo. Sodoma representa el mundo. Nosotros estaremos en las casas de Dios, en las casas de Dios, las tiendas, en el tabernáculo. Estaremos en las tiendas, en las casas de Dios, y poco a poco lo hemos acercado a las tiendas del mundo, lo hemos acercado del mundo. Y lo hemos acercado en Sodoma, en Sodoma, en Sodoma. Y cuando la progresión que nos acercamos en el mundo, más está cerca del mundo, más vive en compromiso espiritual. Más está cerca del mundo, pierde la comunión. Más está cerca del mundo, pierde la relación que tiene con Dios. Más está cerca del mundo, pierde los bienes espirituales. Y te encuentras en la puerta del mundo y no la puerta llamada Cristo. Más está cerca del mundo, más el mundo te atraga. Que Dios reprenda el demonio, porque el demonio es un espectro para darte que te acerques del mundo y dejes las cosas de Dios. Por eso que Lot era un hombre justo y se entristecía por dentro por el pecado que veía a su alrededor.
pero por la razón de su compromiso, solo unos pocos de su familia, ninguno de sus amigos se salvaron. El compromiso era de destruir su testimonio. El demonio ha usado a Sodoma, al mundo, para romper su testimonio. Perdóname que os diga esto, hermanico. A veces nuestro comportamiento, si lo acerquemos más del mundo, si nos acerquemos, ejemplo, si nos acerquemos más del mundo, participemos a la fiesta del mundo, participemos en la boda del mundo, peguemos un baile en una boda, nos emborrachamos en una boda, tocamos flamenco delante de los primos, delante de la familia, perdemos nuestros testimonios, más nos acerquemos del mundo, nuestro comportamiento ya no tiene nada de cristiano, si tiene cosas de mundano. Y entonces la gente se pone, no era ese que oraba en los cultos y ahora está cantando y está bailando, está fumando, está siendo como la persona del mundo. No la hermana que antes siempre adorabas a Dios y ahora se pega a cada baile que te deja flipando. No la hermana que siempre estaba en los cultos la primera para ayunar y ahora está criticando, está murmurando y está en las cosas del mundo. Si puede estafar, estafa. Si puede robar la cartera a uno, se la roba. Hermano, cuando nos acerquemos más del mundo, más nos acerquemos del mundo, más nuestro comportamiento no más de cristiano, sino que de mundano. Que Dios reprenda todos los planes de Satanás para romper nuestro testimonio. Que Dios guarde nuestro testimonio, que Dios guarde el testimonio y que seamos testigos como Dios nos ha cambiado. No te rompa la cabeza diciendo soy cristiano, pero tú tienes una vida de cristiana. Puedes ser cristiana en el culto, pero por dentro Dios te conoce realmente. Hay personas que se dicen cristianos, hermano mío, escúchame lo que te voy a decir. Hay personas que se dicen cristianos y no lo son. Tienen la chapa, tienen la etiqueta de cristiano, pero no vive como cristiano. Tienen la etiqueta de cristiano, pero no vive en comunión con Dios. Tienen la etiqueta de cristiano, pero no tiene relación con Dios. Tiene la etiqueta de cristiano, ni buscas a Dios un día. Tiene la etiqueta de cristiano, ni ora ni una vez. Y lo decimos cristiano. Sabe que la palabra cristiana tiene su peso. No cualquiera que se llama cristiano. Por eso tenemos que hacer cuidado, no caer en el mundo. Los jóvenes piensan que se comen el mundo, la juventud. El mundo, yo me como el mundo. En verdad te equivocas, joven. El mundo que nos atraga, el mundo que nos come. Nosotros no comemos el mundo nos come a nosotros. Por eso guarda tu testimonio, porque Satanás prometió de romper, de destruir nuestros testimonios delante de nuestra familia, para que nadie se acerque a nuestro alrededor. Que Dios nos guarde. Pero dice que había muchas personas que entraron en la casa de Lot. Lot tenía hospitalidad y enseñó a los visitantes que fue algo poco común, pero la urgencia que le ofrecía a Lot. Lot enseñaba que hacía hospitalidad, pero también en el pueblo de Sodoma había maldad, depravación de los hombres. En este mundo vivimos en un mundo de maldad, en un mundo de odios, en un mundo donde las personas tienen cero, cuenta chisme, donde las personas si pueden engañarte te engañan. Tenemos que ser cuidados, porque aparte que el diablo quiere romper nuestro testimonio, nos quiere arrastrar en el mundo para que la maldad entre en nuestro corazón. Tenemos que ser cuidados, hermanito, de no romper nuestro testimonio. No te digas tú que eres más grande que otro, porque dice la palabra de Jehová: el que se levanta, Dios la aplasta. Aleluya. Dice la palabra: el que se levanta, Dios la aplasta. Y el que se aplasta, Dios le levanta. En otra palabra, el orgulloso, Dios lo humilla. Y que se humilla, Dios lo levanta. Así tenemos que ser. Pero no sé por qué trabajo en eso en mi corazón. Si has perdido tu testimonio, has hecho cualquier cosa y la gente te punta del dedo, pídele perdón a Dios, que Dios te devuelva un anillo nuevo. Mira, te voy a pedir algo simple. El hijo pródigo tenía buen testimonio, sí o no. Trabajaba en la casa del padre, obediente, de su inocencia, de que ha nacido, estaba en la casa del padre y hacía todo lo que el padre le decía. Pero llegó un día
que él mismo, el hijo pródigo, le pide los bienes a su padre y lo que le pertenecía, su herencia. Le pidió la herencia al padre por la delantera. El padre le da todo su dinero y se marcha. ¿Ande? Se marcha al mundo. El hijo pródigo se marcha al mundo, hermanico. Se marcha al mundo y se corrompe. Un hombre que estaba en la casa del padre. Un hombre, yo digo así, yo lo imagino, la Biblia no lo dice. Un joven que estaba en la iglesia del padre. Orabas al Padre, obedecías al Padre, el primero al culto, el primero en todo y por todo. Si el pastor hacía un culto de oración, el primero. Si hacía un ayuno, el primero. Hacía un estudio, el primero. Y ahora esa persona, el hijo pródigo, se marcha de la casa del Padre, le pide todos sus bienes y se enajena al mundo, se acerca al mundo, gasta sus bienes, peca, se vuelve una persona mundana, se vuelve como una persona del mundo. Cuando dice la palabra que cuando se gastó todos sus bienes, hermanico mío, dice la palabra de Jehová, que cuando gastó sus bienes, ya comenzó a recapacitar, ya empezó aquí, el coco comenzaba a pegar la vuelta. Y estaba comiendo con los tocinos, con los cerdos. Estaba comiendo la comida de los cerdos. Y sin embargo, él pensaba y decía, si yo en la casa de mi padre tenía todo, tenía pan en abundancia. En la casa de mi padre había comida en abundancia. Y cuando él vino en sí, hermanos míos, estaba en el culto y se marchó al mundo a gastar sus bienes. Y cuando él vino en la casa del Padre, yo me imagino que cuando regresaba, a lo mejor en su mente, decía, ¿qué lache? ¿Qué va a decir la gente de mí cuando vuelva al culto? Me van a amputar del dedo, escucha, ha vuelto otra vez a la casa de Dios, ha ido al mundo, ha gozado y ahora viene porque tiene problemas, viene al culto. La gente le apunta del dedo, a lo mejor ese joven cuando iba a la casa del Padre, a lo mejor dice, ¿qué van a decir los hermanos de mí? ¿Qué va a decir mi padre cuando entro en la casa? Es verdad que peca contra el cielo y la tierra. ¿Qué van a decirme? ¿Qué la H? ¿Por qué? Pero yo imagino, mejor tenía la H de regresar en la casa del Padre. ¿Cuántas veces cuando nos marchemos al mundo nos da la H de regresar en la casa del Padre? Nos da vergüenza de ir de nuevo y que la gente nos critique, que diga, habla mal de nosotros. Escucha, que se decía cristiano, se ha ido 6 meses al mundo, se ha ido 6 meses al mundo, mira, estaba haciendo las cosas del mundo y ahora viene porque tiene problemas, y ahora viene porque el mundo no le va muy bien. Vaya cristiano de verano, porque en la iglesia hay cristianos de verano y cristianos de invierno, En la iglesia nunca está completa. Siempre lo digo eso a los siervos, se mueren de risa. Digo, hay personas que tienen cristianos de verano. El verano están aquí, pero el invierno no lo ven porque hace mucho frío. Nada más que los ven cuando vienen los buenos días y cuando entra el frío ya no los ven más. Esos son cristianos de verano. Luego tienen los cristianos de invierno. Eso de invierno, viene el invierno y cuando viene el verano no los ven más, porque el invierno no sale, se aburre, está en su casa. Entonces son cristianos de invierno. Viene justo el invierno de la iglesia, cuando acaba el invierno, manta y carretera. Y se va al mundo, se va a las playas, se va a las piscinas y se va a aprovechar de todas las cosas que hay en el mundo. Y regresará. Yo siempre digo esto y siempre se ríe. Los cristianos tenemos mitad, nunca tenemos la sala completa. Tenemos los cristianos que vienen nada más que el invierno, el verano no lo ve. Y los cristianos que el invierno no viene, viene el verano porque es bueno. Hermano, basta ya de jugar con el evangelio. Somos lo que somos. No puede ser un cristiano de verano o un cristiano de invierno. Tenemos que ser cristianos como Dios lo manda. Por eso, ese joven regresó en la casa del Padre. Y a lo mejor tenía la H. ¿Qué van a decir los hermanos? Pero dice que la palabra que se acercó el Padre y el Padre de su ventana vio como una sombra. Yo no imagino el tiempo que el Padre ha puesto, no lo sé. Lo sabe Dios que no lo sé. Pero sé algo, que el Padre nunca ha cachado los brazos. El Padre siempre estaba orando por su Hijo para que regrese.
Entonces dice la palabra de Dios, cuando vio a su hijo a llegar del enjo, en Daún entró en casa, en el camino estaba en Daún caminando. Dice que el padre salió afuera, pero el padre no le ha hecho ninguna pregunta, hermanito mío. El padre le ha abrazado y le ha pegado 2 besos. Otro padre ha dicho, ¿qué ha hecho? Ahora viene a los 6 meses y tu dinero lo ha gastado, te ha gastado todo tu dinero, ha hecho las 1001 y ahora regresa a la casa. Una vez que estás regalado pecando, viene a verme. El padre le podía decir esto, pero dice la palabra que el padre di palabra. Dice que abrazó al hijo, le pegó beso y ordenó a sus servidores que mate el mejor becerro, el más gordo becerro, para hacer un banquete para el hijo, que le traiga vestidura nueva. ¿Sabe lo que está hablando de vestidura? Está hablando de testimonio. El Padre representa a Dios Padre. Cuando nosotros, yo mismo, rompo el testimonio, suncio el testimonio del Evangelio, he sunciado el pecado y he roto el testimonio mío, lo he roto delante de mi familia, delante de los amigos, delante de los siervos, he roto mi testimonio. Pero la gente dice, ya está, el Juan no más cristiano, ha pecado, ya está, no, ya no más cristiano es el Juan ya está, es una persona del mundo. Tú me puedes juzgar, me puedes condenar, pero hay uno que dice, yo no lo condeno. Si mi hijo regresa, le voy a dar una vestidura nueva, le voy a revestir de un testimonio de la vestidura, le voy a dar un testimonio nuevo, le voy a dar el anillo del pacto, le voy a dar sandalas nuevas para que pueda caminar en mis caminos y que pueda seguir mis pisadas. Déjame decirte algo en esta tarde, en el amor de Cristo. Si la gente te dice que ya no eres más cristiano, no eres más siervo o cualquier cosa, que ya ha pecado, ya para Dios se ha acabado todo, dile, embustero, que Dios te reprenda, Satanás, porque mi Padre, es verdad que he pecado, pero si yo vengo arrepentido, vengo con un corazón sincero, mi Padre tiene el poder para perdonarme mi pecado. Pero aparte que perdona mis pecados, mi Padre, aparte que perdona mis pecados, mi Padre me arranca la vestidura, me limpia mi maldad, limpia mi mala conciencia, me reviste de una vestidura blanca, limpia, me limpia mi alma y mi corazón, y me mata un becerro y me hace una fiesta, porque dice, cuando una alma se convierte o cuando una alma regresa de nuevo, hay fiesta en los cielos. Déjame decirte algo en esta tarde, los envidiosos lo va a ver ahora el texto. Dice que cuando vino el hijo y el padre le hace un banquete, el hijo mayor se acerca del padre y dice, Padre, yo no te entiendo, está abandonado, es ahí, os ha llevado todos los bienes, yo me he quedado contigo, yo nunca te he abandonado, estaba en el culto. ¿Sabe qué dice? No dice mi hermano, dice tu hijo ha huerto. Tu hijo, no lo ha dicho mi hermano, tu hijo, porque en él había una creencia de odio. No lo ha dicho mi hermano, ha dicho tu hijo. Tu hijo. Por eso te digo algo en esta tarde, en el nombre de Jesús. La gente no puede decir, ay, joder, no es más cristiano y el pastor lo recoge. No te olvides que en la casa del Padre hay pan en abundancia. ¿Y qué hace el Padre? Dice, alégrate por tu hermano. Le dice al hijo mayor, alégrate por tu hermano. ¿Por qué? Porque mi hijo estaba muerto en el mundo y ha regresado en la vida. Alégrate cuando un hermano se regresa en el culto. Alégrate cuando una hermana regresa en el culto, porque estaba muerto en el mundo y ha regresado en la vida. Y tenemos que abrazarle, cuidarle y decirle, era tiempo que volvía. No echaba de menos. Faltaba en la iglesia. Tener que animarlo. Cuando un hermano regrese, cualquier hermano que regrese a la iglesia, tenemos que recibirlo con amor, con cariño, con misericordia, porque Cristo nos enseña a amar los unos con los otros en el nombre de Jesús. Hermano, tenemos que empezar a caminar realmente con el Dios y no con el mundo.
Te hago una pregunta un poco tonta si quieres. Lo digo, ya no voy más a seguir lo que está escrito, pero te voy a decir algo que Dios pone en mi corazón, ¿vale? Sin enfadarte conmigo, por favor. Yo quiero terminar con esto, simplemente con esto. Yo sé que hay personas que se piensa que han perdido el testimonio o que lo han perdido de verdad. No te avergüences. ¿Quién nos rompe platos? Todo el mundo hemos roto platos. El que diga que nunca ha pecado, que no me perdone. La palabra que nos dice, perdón, la palabra dice, el que diga que nunca ha pecado es un mentiroso, dice la palabra. La palabra dice, si un hombre o una mujer dice que no ha pecado, es un mentiroso. Porque Dios sabe que pequemos cada día. Entonces mi pregunta está ahí. Yo creo que hay personas en esta tarde, detrás de la pantalla, que le da lástima de regresar al culto porque se piensa que Dios no va a perdonarlo, porque han pecado hace mucho tiempo que no está en la iglesia y se piensa que así ya está, ya me he vuelto al mundo, la gente, he perdido mi testimonio, no llego a regresar a la iglesia porque la gente me va a apuntar del dedo. Lo importante, hermanos míos, no que lo piense la gente, lo importante es qué es lo que piensa Él de ti. Lo más importante, qué es lo que dice Él de mí. La gente puede decirme, el Juan un pecador, el Juan salió de la iglesia, ahora viene, no importa lo que dice la gente. Mira, siempre lo dicen los siervos, cuando uno te apunta del dedo así, yo te voy a explicar, así, cuando uno te apunta con un dedo así, hay 3 dedos contra él que le está apuntando. Fíjate, si da la mano así, es así. Cuando tú apuntas con el dedo, los 3 otros que están aquí abajo te están apuntando a ti. Por eso que no podemos decir al hermano, limpia tu ventana y que las mías son sucias. No podemos decir a otro lo que yo no puedo, yo no me he quitado. No quite la viga del ojo de tu hermano si antes de quitar tú la paja que tienes en el ojo. Entonces quítate la paja que tú tienes en el ojo y así le podrás quitar la viga que tiene tu hermano en el ojo. No podemos, hermanos míos, hacerlo de esta forma. Por eso te digo, si has perdido el testimonio en tu corazón y yo sé que hay personas que hace mucho tiempo que no van a los cultos, les dan vergüenza porque se han alejado de Dios, ¿qué va a decir el pastor de mí? Los hermanos me van a apuntar del dedo y no sé qué, no sé cuál. Yo prefiero escuchar los TikTok que escuchar a los siervos que predican por detrás del móvil, o menos nadie me ve, Dios sabe que yo lo hago porque me gusta la palabra, ¿de acuerdo? Fenómeno, pero Dios quiere y quiere devolverte de nuevo un testimonio, una nueva vestidura, un nuevo anillo, una nueva zapatilla para que pueda caminar en el Evangelio. De verdad, con sinceridad lo digo y con todo mi corazón, no quiero hacer daño a nadie. Lo que quiere de nuevo es regresar a la casa del Padre para que el Padre los perdone y le dé de nuevo un testimonio, le dé el pacto de la alianza y las zapatillas del Evangelio. ¿Cuánto quiere de nuevo regresar a la casa del Padre y tener buen testimonio de nuevo? Que digan amén el que quiera recibirlo. Porque hay personas que necesitan